Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los hechos que impactan la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio analizaremos un documento que, aunque nace en el seno de la Iglesia Católica, tiene profundas implicaciones sociales, políticas e incluso económicas. El Papa León XIV esta semana hizo pública y presentó su primera encíclica, Magnificat Humanitas, dedicada al estudio de la inteligencia artificial y sobre todo a la preservación de la dignidad humana en tiempos justamente de inteligencia artificial y avances tecnológicos. Para platicar de este tema, nos acompaña hoy Óscar Aguilar Asensio. Él es académico, analista político y sin duda un experto y referente en las relaciones Iglesia-Estado. Mi estimado Óscar, qué gusto tenerte en Ventana Política. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Verónica, a ti y un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias y la verdad es que nadie mejor que tú para ubicarnos en la importancia, la trascendencia de este documento, como decía yo, que esta misma semana se presentó. No hemos ni siquiera tenido el tiempo de revisarlo en su totalidad, pero me parece muy oportuno justo platicar con nuestra audiencia sobre qué significa esta encíclica y darnos de saque a tu primera opinión sobre la importancia y sobre un tema que está flotando en el ambiente y que creo que le da sentido, me parece, incluso al pontificado del Papa León XIV, que es la relación, y tú nos explicarás la que tiene con esa encíclica de fines del siglo XIX, la que se llamó la primera encíclica social, la Rerum Novarum, de su antecesor León XIII. ¿Por qué no empezamos por ahí? Muy bien, Verónica, claro que sí. Esta es una encíclica que posiciona a la Iglesia Católica frente a la gran novedad, frente a la gran revolución, frente al anuncio de una nueva era, que es la inteligencia artificial. Y el planteamiento que hace el Papa es muy interesante. Parte de una premisa en la que la humanidad está literalmente debatiéndose entre dos grandes modelos de humanidad. Lo que llamaba el modelo de Babel, de la Torre de Babel, contra Sí. un modelo de la Nueva Jerusalén. ¿A qué hace referencia con Babel? Hace referencia a cómo la sociedad ha evolucionado para ver con preocupación la manera como factores como el control, la eficiencia, el lucro, la automatización, la vigilancia de organizaciones, corporaciones, estados sobre el ciudadano están definiendo a la sociedad moderna. En contra de un modelo que él llama la Jerusalén construida. Es un modelo en donde se pregunta si podemos aspirar a una vida de comunidad, de dignidad de la persona humana, de solidaridad, de justicia y de bien común. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué papel juega aquí? Bueno, la inteligencia artificial significa completamente una dirección hacia el modelo de Babel. Y él se pregunta en la encíclica, ¿cuál es la gran elección que tenemos en nuestro tiempo? Ya no es si aceptamos la inteligencia artificial, prácticamente ya quedó para quedarse, ¿no? Sino decidir si vamos a construir lo que llamaríamos una Babel tecnológica que gira en torno a todo lo que implica la inteligencia artificial, o si vamos a reconstruir una Jerusalén en donde la sociedad retome los puntos y coordenadas que mencioné anteriormente. Obviamente el Papa dice, yo no quiero destruir la tecnología ni detener a la ciencia, sino salvar a la humanidad de una civilización sin alma. Ese es el planteamiento que hace Vero Sí. el Papa en la encíclica. Qué bien lo pones y me parece que esta, ¿no?, dicotomía hacia dónde vamos, e incluso, digamos, el título más amplio o, ¿no?, de la encíclica, que es justo preservar la dignidad humana. Y lo dijo el Papa en su presentación, porque al final cada ser humano es único, es irrepetible y no puede ser reemplazado por ninguna máquina, por poderosa que sea. Entonces, me parece que este debate, como dices tú, de ir a una civilización sin alma versus preservar justamente lo que nos hace humanidad, está en el centro del debate. Y
solo quería referirme a que la encíclica de León XIII justamente se dio en tiempos de la Revolución Industrial, en lo que se creía justamente que era ese momento como de punto de inflexión, porque esa nueva tecnología estaba desplazando o con el potencial de desplazar justamente muchos trabajos, quizá llevar a gente a un mejor desarrollo, pero al mismo tiempo dejar a otros en el camino, es decir, a los desplazados. Y cómo la hace este paralelismo el Papa León XIV, en que ahora estamos ante una nueva revolución, ahora no industrial, sino tecnológica, pero cómo siguen siendo, ¿no? Casi 150 años después, el tema de a quiénes va a desplazar, quiénes se van a beneficiar y quiénes no, quiénes van a ser los nuevos justamente pobres ahora de esta tecnología, porque claramente no va a abarcar a todo el mundo. Esos son temas sociales de la mayor importancia que se plantean ahora, ¿no? Sí es, Verónica, sí es. El impacto social y político, diríamos sin exagerar, una revolución doctrinal que significó la Rerum Novarum de las cosas nuevas, esta encíclica de Papa León XIII, que justamente trataba de ajustar la posición de la Iglesia a la evolución y más bien diría yo al saldo de la revolución industrial con la generación de esta nueva clase obrera, que la Iglesia se había desentendido y que anteriormente un gran filósofo teórico revolucionario y radical llamado Carlos Marx fue lo que le sirvió de principio para todo lo que sería la Todo su revolución desarrollo. comunista, socialista, ¿no? Entonces la iglesia llega tarde, pero llega finalmente frente a esta nueva realidad social, política y económica que transforma drásticamente el mundo. Ahora, León XIV hace una analogía justamente Sí, en el aniversario del Rerum Novarum, y es impresionante ver la analogía, cómo la ve con toda claridad, ¿no? Ahora, él se refiere a una de esclavitud colonial a sí, un colonialismo digital, en sí, donde, ¿qué es lo que se comercia en este nuevo colonialismo? Comercios de datos, perfiles, genética, comportamiento y atención humana, este algoritmo que funciona como un sí, fantasma que está, digamos, presente en todas las búsquedas, en todos los clics que uno hace conforme está en contacto con este tipo de información. Incluso se puede llamar que es el algoritmo del poder, ¿no? Y esto va mucho más allá de la frivolidad de que si uno le pica a un boleto, sí, a una aerolínea y luego de repente te salen sí, ofertas de vuelos o si quieres buscar un hotel y ofertas de hoteles, etcétera, ¿no? Aquí va mucho más allá y tiene que ver con la concentración de información económica, política, sí, militar, informativa, cultural, en donde ¿quién controla esto? claro. ¿Quién es dueño de esta información? ¿Qué uso se hace de esta información? ¿Qué El, tipo de manipulación hay en este nuevo campo? Y claro. lo que es impresionante es cómo precisa León XIV estos campos de batalla y de preocupación en esta dilema entre la Babel y la Nueva Jerusalén. Dice, a ver, señores, hay tres áreas que no debemos de olvidar. La guerra, Sí, ¿no? Esto de que la inteligencia artificial pueda por sí misma decidir cómo, cuándo, dónde utilizar un arma que optimice su letalidad. Y eso es lo que nos lleva, digamos, al contacto con Christopher Nolan, ¿no? Que es el de sí, Anthropic, y que rompiendo toda tradición, digamos, estuvo presente sí, cuando se dio a conocer la encíclica. Entonces, la guerra, sí. digamos, es una gran preocupación. Segundo, la democracia, este orden político tan erosionado, tan cuestionado, tan atacado por diferentes actores neopopulistas, autócratas y demás, ¿no? En donde pues la desinformación es lo que la erode, la desinformación, la explotación de la polarización, ¿no? El Claro. colapso, Los digamos, fake de la news. confianza, las fake news, el colapso en la confianza en las instituciones, Claro. ¿no? Y el tercer campo que mencionaste anteriormente, el trabajo, ¿no? Todos los excluidos que van a ser Exacto. desplazados por la inteligencia artificial y que, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Claro, Entonces, claro. guerra, democracia Democracia. y trabajo son, digamos, las batallas en donde pues, vamos a tener que definir nuestro futuro tal cual, ¿no?
Así es, y me pareció muy potente justo tanto la analogía que mencionas como el llamado del Papa que decías, y tú lo mencionabas hace un momento, no es una frivolidad el hablar de estos algoritmos que están generando exclusión, es decir, que por perfiles raciales, demográficos, de género, de edad, etarios, como sea, de alguna manera no son inofensivos. Cuando el Papa habla de que la inteligencia artificial no es neutral, trae una carga de decir, de alguna manera están generando inclusión por un lado, pero exclusión por el otro, y eso es algo que afecta evidentemente a seres humanos, de los cuales el Papa pues se siente obligado a llamar a que no se les excluya. Ahorita hablamos de la guerra, pero ¿qué comentario te despierta esta parte de la exclusión, de exactamente quienes no van a encajar o no encajan en los algoritmos, o peor aún, son desechados por los algoritmos? Es decir, hay una, ¿te acuerdas que el Papa Francisco hablaba de esta, de la cultura del descarte y todo esto, ¿no? Que se potencia ahora con estos mecanismos de inteligencia artificial. Sí, es que esa es una preocupación ahora sí que brutal y global, porque si volvemos otra vez a la analogía con el Rerum Novarum, con la encíclica que sentó las bases de lo que se llama doctrina social de la Doctrina Iglesia, social. Uh-huh. eh, Sobre el bien ¿cuáles son? común, ¿no? Sobre la Sobre solidaridad, el la respeto de los derechos de los subsidiariedad, trabajadores, con cuestión de la justicia explosión social. del Claro, capital, y que dio claro. lugar a una serie de reformas laborales para poder, digamos, humanizar las jornadas laborales, que antes eran 12, 14 horas, trabajo infantil, etcétera, Uh-huh. y que tuvieron como cauce luchas políticas, organizaciones sindicales, reivindicaciones laborales, y que, bueno, que Carlos Marx ya había anticipado y que en respuesta a eventuales radicalismos se canalizaron por partidos socialdemócratas, Claro. respeto a los derechos laborales, contratos colectivos de trabajo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso, digamos, en el primer mundo, receptor, creador de esta revolución industrial, de alguna manera estabilizó a la sociedad. Acá tenemos un problema que queda pendiente, es la gran Claro, factura y que precisamente es la inquietud del Papa, ¿no? Bueno, claro. ¿qué vamos a hacer con toda la gente? Hay algunos teóricos, analistas, expertos en esta materia que dicen se está exagerando la Sí, exclusión, sí. hay que saber, digamos, explotarla, no va a poder sustituir todas las actividades, Mm, etcétera. mm. Ok, puede servir, digamos, de una especie de calmante si uno Sí, quiere, de paliativo, sí. pero aquí yo lo que me preguntaría es, sí, pero ¿a qué tipo y segmento de la población está excluyendo? Porque Claro. siendo, digamos, muy radicales, pues ya la brecha entre el consumo digital de cierto nivel y el que las personas que no lo hacen ya existe. Aquí Sí, el problema es que es dentro de la élite que claro. todavía puede acceder a educación universitaria. En Estados Unidos es un problema. Sí, Ya están dándose cuenta que no los contratan a estos recién egresados claro. porque la inteligencia artificial es de su trabajo y ya tienen Mm. radiografiado, digamos, qué carreras, qué áreas Sí, sí. de oportunidad. Entonces, ese es un problema que el Papa dice, sumado al problema medioambiental, de identidad y todo lo que eso implica, Mm. ahora, ¿qué vamos a hacer con gente educada que no cabe, digamos, Dentro del en la estructura laboral, ya no diríamos moderna, ¿no? Postmoderna, si postmoderna, claro. quieres. Y es súper interesante justamente ese tema porque no serían los que estarías pensando, ¿no? De entrada, Los que ya están quizá los que excluidos. ya están excluidos, sino una nueva exclusión, ¿no? Dentro de estos. Déjame preguntarte sobre la guerra, el otro tema tan importante, y lo ligo con la presencia, como decías tú, de este Christopher Ola, de Anthropic, que pues sí, rompiendo los cánones, es decir, ¿no? Fue invitado no solo a presenciar ahí el evento, sino a participar. Y es importante porque el Papa ha estado muy en contra justamente de estas guerras utilizando tecnología e inteligencia artificial, casi también con mecanismos que se pueden
dirigir y autogestionar, ha sido muy vocal en contra de, por ejemplo, el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, en el uso de justamente de las herramientas de inteligencia artificial. Y ahí hubo justo una disputa con Anthropic, ¿no? De donde es cofundador Christopher Ola, y el Pentágono, que entonces es una señal en sí misma, ¿no? El tener como invitado a este joven, hay que decir joven, cofundador de Anthropic. ¿Cómo ves el terreno justamente aquí? Si va más en subirle el volumen a una confrontación con Trump y con sus estrategias de guerra, o más en el amplio espectro de decir esto nos puede llevar justo a guerras que se salen ya de todo control. Bueno, ya lo dijo anteriormente en el marco de los inicios de la guerra contra Irán, que él, el Papa León XIV, no temía a Donald Trump y que él iba a reivindicar las posiciones de la Iglesia sin importarle, digamos, prácticamente lo que dijera el presidente Trump, ¿no? Acá lo interesante es la afinidad y la convergencia de intereses y agendas, ¿no? Recordemos que Anthropic tiene un litigio muy fuerte, muy intenso con el Pentágono por la negativa de Anthropic a que le dé pleno acceso al Pentágono en todo lo que implica, digamos, el uso intensivo, integral de la inteligencia artificial, precisamente por las cuestiones éticas que Anthropic teme que el Pentágono pueda hacer uso de. Entonces esto molestó a niveles, como lo sabemos, a Peter estratosféricos, Hegseth, ¿no? Estratosféricos, ya sabemos cómo son de volubles y de intensos en sus posicionamientos, ¿no? El secretario de la Defensa, ahora el secretario de la Guerra, da para ahondar más en la polarización, ¿no? Quedó muy, muy enojado con Anthropic por lo demanda a la empresa, la amenaza acusándola de afectar las cadenas de suministro, que técnicamente es un término que quiere decir que se reserva incluso para los espionajes extranjeros. O sea, pone a Anthropic en una situación muy comprometida. Anthropic reside, digamos, en San Francisco, ¿no? Está bajo la cobertura de Estados Unidos. Digamos de Estados Unidos, pero el origen está en Canadá. Entonces, para hacer todavía más complicado, ¿no? Esta tensión y conflicto que existían antes impensable entre Canadá y Estados Unidos, pues también complica Ahora es otra raya más. Es una raya más que se le suma al tigre de esta escalada. Exacto. Y entonces ahí es donde está la convergencia. La preocupación es del uso ético de la inteligencia artificial, más en particular lo que Christopher Ola hace, que es pues literalmente el neurocirujano de la inteligencia artificial, pero no en términos solamente mecánicos, sino de ver casi el espacio mental de una persona. Todavía estamos en ciencia ficción, Star Trek aquí, ¿no? Sí. Y el Papa, bueno, pues convergen. Y el gesto del Papa León XIV, más la afinidad en la visión y agenda y preocupación de Ola, pues hizo que esto, digamos, se diera de manera casi mancomunada, ¿no? Las fotos donde él está, hay que decir que además él es ateo, o sea, él no es creyente, no tiene una religión, como buen científico de estas cosas, ¿verdad? Oye, pero muy interesante porque él mismo dijo que la inteligencia artificial no se debía dejar únicamente en manos justamente de técnicos, de científicos, de informáticos, ¿no? De ingenieros, como él mismo dijo, ¿no? Como es mi caso, sino que tiene temas justo que trascienden porque son más grandes que todo lo que se pueda, digamos, inventar, ¿no? O todo lo que sea específicamente mecánico y técnico. Entonces, él mismo da la idea de que debe de implicarse la Iglesia Católica, las otras religiones y demás, porque hay temas mucho más profundos ahí que tienen que atender. Así es, pero y si me permite la analogía, digamos, ya inspirado por León XIV, ¿verdad? Y para que quede más claro lo que tratamos de decir, imaginemos un automóvil de alta gama, un Ferrari súper complejo diseñado. Y entonces aquí el debate es, este Ferrari puede alcanzar altas velocidades, con altísima eficiencia energética, con capacidad para poder decidir a dónde me va a llevar de la manera óptima, qué camino es el mejor. Automanejo. ¿No? Entonces dice, imaginemos que este auto solamente lo pueden manejar los mecánicos y los diseñadores del auto, que serían, digamos, el equivalente. Claro. Entonces lo que él dice, no, hay que tener chofer. Y este chofer tiene
otra agenda, otra visión, otro sentido, digamos, del uso que se le puede dar al auto. El Papa lo que está diciendo es, tenemos que ser choferes Sí, claro, responsables de manejar este auto que ya está aquí. claro. Entonces, mientras Peter Hegseth y todos Sí, estos personajes que quieran hacer uso de la tecnología dicen, no, 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 ni más, no, aquí hay que usarlo nosotros, la nosotros idea sí, es no, hay que conducirlo con responsabilidad, con una ujú, visión global, solidaria, de bien común, de totalmente. mejora a la humanidad y no dejarlo en quienes van a hacer un uso que no necesariamente responde a los estándares éticos que Claro. exige la Ujú, nueva civilización, digamos, de esta nueva Jerusalén, de esta ujú. reconstrucción de Jerusalén, que nada más entre paréntesis hace referencia a la destrucción del templo, el último por parte de los De- romanos, en donde se tiene que y se tiene que reconstruir, reconstruir, exacto. y esa es la Sí, analogía con la reconstrucción de la sociedad que así estamos, es, que digamos que está acechada por Babel, por así es. toda esta tecnología, ¿no? Y de donde nadie se comunica, ¿no? Con nadie, Y sino es una donde serie cada de quien ruidos. está en lo Cada suyo, quien está en lo suyo. al tiempo Oye, que está polarizada, ¿no? déjame cerrar preguntándote por otro tema que el Papa no lo tocó en su presentación, pero me parece que podemos tener a lo mejor indicios, precisamente por haber invitado a Christopher Ola, incluso le agradece y le toma la invitación, le dice, te agradezco que hayas venido y también como iglesia aceptamos la invitación a involucrarnos justamente en esto que decía Ola, de que necesitaban la Iglesia Católica y las demás denominaciones y religiones, pues involucrarse más en la atención de estos temas más profundos, como decías tú, de este chofer que tiene otras prioridades y que tiene en mente otras cosas. Pero déjame preguntarte para cerrar la plática con la parte regulatoria, que no la tocaron específicamente. Sabemos que esto no es nuevo, sabemos, por ejemplo, que la Unión Europea ya tiene una regulación que muchos han criticado de ser excesiva y que entonces lo que está haciendo es obstaculizando o matando, digamos, la investigación, el desarrollo, la innovación, y al mismo tiempo que sí se necesita un tipo de regulación, porque lo estamos viendo para esto. ¿Crees que el Papa esté pensando más en una autorregulación de las empresas o en una participación también de, digamos, de los gobiernos o de las instituciones multilaterales, por ejemplo, para la regulación de esto? ¿Cuál sería la idea o hacia dónde crees que iría en ese sentido? Yo creo que, dado los intereses que están involucrados en todo este desarrollo de inteligencia artificial, no se puede dejar en uno solo de los actores. Y ese es el gran desafío que le plantea y la angustia, diría yo, a León XIV, al Papa León XIV, porque Sí, no se le puede quedar en los gobiernos claro. solamente, no se puede quedar en las corporaciones solamente, sino tiene que haber un mecanismo en donde participen todos los que están completamente afectados por esto. Y esa modalidad es la que todavía no queda claro y es precisamente objeto de conflicto y litigio, ¿no? Claro. ¿Quién va a tener ese poder? Digamos, Internet, que es el referente inmediato anterior, digamos, tu audiencia recordará que pues prácticamente está autorregulado en las Mm, democracias Tienes, occidentales. claro, pero Pregúntale a tienes, Irán, China, Norcorea y por demás, supuesto. pues no existe Ujú, como tal, ¿verdad? claro. Pero esta herramienta, esta capacidad babélica, digamos, es tan importante y compleja que se tiene que encontrar un mecanismo en donde obviamente los gobiernos, las empresas, sociedades civiles, ¿no? La iglesia aportando su visión ética del asunto, ¿no? Mm, Tiene que participar. ¿Y cómo y cuándo lleguemos a eso? Pues es una mm. cuestión que para el Papa claramente es urgente, porque a cómo vamos, está claramente quien va llevando manos son los Mm. gobiernos, ¿no? Entonces, ahí está otro elemento más Otro de elemento. para el Papa León XIV. Óscar Aguilar, muchísimas gracias por esta gran visión y sobre todo así, a bote pronto, de qué es lo que implica esta encíclica y sobre todo esta reflexión que haces que me parece muy pertinente sobre la disputa, ¿no? Entre la Torre de Babel y la Nueva Jerusalén y sobre todo la necesidad o el imperativo ético que tiene que acompañar a la inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos. Un gusto, Vero, y un saludo a todos tus audiencias.
Así es, desde aquí mandamos un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan y los invito también a ponerse en contacto con nosotros. Mis redes sociales en X, antes Twitter, es @VerónicaOrtizó, en Instagram es @VerónicaOrtizóMX. Los invito también a seguir las redes sociales del Heraldo Podcast y a vernos y a escucharnos todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.